Javier colgó el teléfono con un temblor en las manos. El eco de las palabras de su padre resonando en su mente como un trueno: no vuelvas nunca más. No eres mi hijo. Había sido un impulso. Una confesión en medio de la cena familiar que organizó para celebrar su ascenso en el trabajo. Pero en lugar de aplausos, solo hubo silencio y luego el caos. Su madre lloraba en silencio mientras su hermano mayor lo miraba con odio puro. ¿Y ahora? Solo en su apartamento de Madrid, Javier se daba cuenta de que acababa de perder todo lo que había construido para ellos. Desde pequeño, Javier había sido el pilar de la familia en el pequeño pueblo de Andalucía donde creció. Su padre, un agricultor endurecido por el sol y las deudas, siempre repetía que Javier era el elegido para sacarles adelante. A los 18 años, se mudó a Madrid con una beca para estudiar ingeniería, prometiendo volver por ellos. Trabajaba de noche en un bar para enviar dinero a casa. Y poco a poco, ahorró lo suficiente para traer a su familia a la capital. Primero vino su madre, con sus maletas llenas de fotos antiguas y recetas de paella, luego su padre, gruñendo sobre el ruido de la ciudad pero secretamente aliviado de dejar la tierra árida, y finalmente su hermano menor, Pablo, que a los 20 años soñaba con ser músico pero terminaba en trabajos precarios. Javier les consiguió un piso modesto en el barrio de Lavapiés. Pagaba las facturas y les ayudaba a adaptarse. Somos una familia unida, decía siempre, ignorando el nudo en su estómago cada vez que mentía sobre su vida personal. Pero la verdad era que Javier llevaba años ocultando su orientación sexual. En el pueblo, ser gay era un pecado imperdonable. Un rumor que podía destruir vidas. En Madrid, encontró libertad, bares discretos, amigos que entendían. Y luego Carlos. Carlos era un profesor de historia de 30 años. Con una sonrisa que iluminaba las habitaciones y una pasión por los debates éticos que hacía que Javier se sintiera vivo. Se conocieron en una manifestación por los derechos LGTB en la Puerta del Sol, donde Javier, aún en el armario, observaba desde lejos. Carlos lo vio. Se acercó. Y comenzaron a hablar. No tienes que esconderte aquí, le dijo Carlos esa noche. Y Javier sintió por primera vez que podía respirar. Su relación creció en secreto, paseos por el Retiro, cenas en apartamentos escondidos, promesas susurradas de un futuro juntos. Pero Javier nunca mencionó a Carlos en casa. Es un amigo del trabajo. Mentía cuando Pablo preguntaba por qué salía tanto. La presión familiar era asfixiante. Su padre, un hombre católico devoto, hablaba con desprecio de los maricones que veía en las noticias. Y su madre, aunque más suave, insistía en que Javier encontrara una novia para asentarse. Pablo, influenciado por el entorno conservador del pueblo, repetía chistes homófobos sin pensar. Javier se tragaba el dolor, convenciéndose de que su sacrificio valía la pena por mantener la unidad familiar. Pero cada vez que volvía de ver a Carlos, el conflicto interno lo devoraba. ¿Cuánto tiempo más podía vivir dividido? Carlos lo presionaba suavemente: tienes que ser honesto contigo mismo. Javi. No puedes seguir así. Javier sabía que tenía razón. Pero el miedo a perder a su familia lo paralizaba. El ascenso en la empresa de ingeniería fue el catalizador. Javier, ahora gerente de proyectos, ganó un bono sustancial y decidió celebrarlo con una cena en casa. Invitó a su familia y, en un momento de debilidad, a Carlos como un colega importante.
La noche empezó bien, risas. Vino. Anécdotas del pueblo. Pero cuando su padre preguntó por qué Javier no tenía novia a los 28 años, algo se rompió dentro de él. Papá. Soy gay. Soltó de golpe. El silencio fue ensordecedor. Su madre se tapó la boca. Pablo se levantó furioso. ¿Y su padre? Con la voz temblando de rabia. Le dijo que se fuera. Carlos intentó mediar. Pero solo empeoró las cosas, y este es tu amante. Fuera de mi vista. Javier y Carlos salieron esa noche, dejando atrás un hogar roto. En las semanas siguientes, el rechazo se hizo tangible. Su padre cambió la cerradura del piso que Javier pagaba. Y le devolvió el dinero en un sobre anónimo con una nota: no queremos nada tuyo. Su madre no contestaba las llamadas. Y Pablo le bloqueó en todas las redes. Javier se mudó temporalmente con Carlos. Pero el peso de la traición lo consumía. ¿Por qué no esperé? Se preguntaba en las noches de insomnio. Carlos lo apoyaba. Pero Javier sentía que había arrastrado a su amor a un drama familiar que no merecía. El trabajo se volvió un refugio. Pero incluso allí, los rumores sobre su orientación comenzaron a circular. Gracias a un compañero conservador que lo vio con Carlos. La sociedad madrileña, aunque progresista en superficie, aún albergaba prejuicios en los rincones laborales. Javier empezó a cuestionar si su decisión había sido egoísta o valiente. Mientras tanto, en el piso de Lavapiés, la familia de Javier lidiaba con su propia tormenta. El padre, Manuel, se sentía traicionado, había sacrificado su vida en el campo por un hijo que ahora deshonraba el apellido. Dios no perdona esto, repetía. Pero en el fondo, recordaba al niño que Javier fue. El que lo ayudaba en las cosechas. La madre, Rosa, lloraba en secreto, dividida entre el amor maternal y las enseñanzas de la Iglesia. Pablo, el más joven, sentía rabia pero también confusión, había admirado a Javier como un héroe. Y ahora todo se desmoronaba. Decidieron no hablar del tema, fingiendo que Javier nunca existió. Pero el vacío era palpable. Manuel buscó trabajo en una fábrica, jurando no depender más de ese dinero sucio. Rosa asistía a misa diaria, rezando por el alma de su hijo. Pablo, en cambio, empezó a explorar la ciudad solo, topándose con carteles de orgullo gay que lo hacían dudar de sus prejuicios. Javier, por su parte, comenzó a asistir a grupos de apoyo LGTB, donde compartía su historia con otros que habían pasado por lo mismo. El rechazo duele. Pero vivir en la mentira duele más, le dijo un terapeuta. Carlos lo animaba a no rendirse con su familia, sugiriendo cartas o mensajes neutrales. Pero Javier temía más daño. Un día, recibió un email anónimo de Pablo: necesito hablar. Era el primer rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, la reunión fue tensa. Pablo confesó que sentía culpa, pero no sabía cómo reconciliarse con el padre. Papá dice que eres un perdido, le dijo. Javier explicó su lucha interna. Las noches en vela. El amor por Carlos que no podía negar. Pablo escuchó, pero se fue sin promesas. La tensión escalaba. Javier perdió un proyecto en el trabajo por distracciones personales.
Y Carlos enfrentó comentarios homófobos en su escuela. La sociedad española, pese a sus leyes progresistas, aún permitía que el prejuicio se filtrara en lo cotidiano. Javier se preguntaba si valía la pena luchar o simplemente huir. La incertidumbre se apoderó de Javier mientras esperaba noticias de Pablo. Días después, su hermano lo llamó para una reunión en un café neutral en el centro de Madrid. Papá está enfermo, dijo Pablo al sentarse, evitando la mirada de Javier. Era hipertensión, agravada por el estrés de la mudanza y el conflicto familiar. Javier sintió un golpe en el pecho. ¿Era su culpa? Ofreció pagar el tratamiento. Pero Pablo rechazó. No es por dinero. Es por ti. La conversación derivó en acusaciones. Pablo culpaba a Javier por romper la familia, mientras Javier defendía su derecho a ser auténtico. He vivido mintiendo por vosotros, espetó. Pablo se fue enfadado. Pero dejó una puerta entreabierta. Mamá pregunta por ti a veces. Carlos notaba el deterioro en Javier. No puedes cargar con todo solo, le decía, abrazándolo en las noches frías. Su relación, antes un refugio, ahora se tensaba por el drama. Carlos provenía de una familia liberal de Barcelona, donde su salida del armario a los 22 años fue celebrada con una fiesta. No entendía del todo el conservadurismo rural de Javier, pero intentaba empatizar. Juntos asistieron a terapia de pareja, donde Javier confesó su miedo a perderlo todo de nuevo. Si mi familia me rechaza, ¿qué me queda?, preguntaba. Carlos respondía con paciencia: nosotros. Javi. Pero tienes que elegir vivir, no sobrevivir. En el hogar familiar, las grietas se ampliaban. Manuel, postrado en cama, rumiaba su rabia. Recordaba su propia juventud, cuando un amigo del pueblo fue expulsado por rumores similares. Y como él mismo participó en el ostracismo. Ahora, como padre, se preguntaba si había sido justo. Rosa, cuidándolo, sugería reconciliación: es nuestro hijo. Manuel, Dios enseña el perdón. Pero Manuel se negaba, temiendo el que dirán de los vecinos que aún contactaban del pueblo. Pablo, dividido, buscaba respuestas en Internet, foros sobre familias LGTB. Testimonios de padres que cambiaron de opinión. Encontró un grupo de apoyo en Madrid y asistió en secreto, escuchando historias que reflejaban la suya. Mi hermano es gay. Y lo quiero. Pero mi padre no lo acepta, confesó en una sesión. Un padre mayor le respondió: el amor no se condiciona. Pierdes más al rechazar que al aceptar. Javier decidió actuar. Escribió una carta a su madre, detallando su viaje emocional, la soledad en Madrid, el descubrimiento de su identidad, el amor por Carlos que lo hacía sentir completo. No elegí esto, mamá, pero elegí ser honesto. La envió por correo, sin expectativas. Días después, Rosa lo llamó llorando: te echo de menos. Hijo. Quedaron en verse a solas en el Parque del Retiro. Allí, bajo los árboles, Rosa abrazó a Javier por primera vez desde el incidente. Tu padre es terco, pero te quiere, dijo. Javier le presentó fotos de Carlos. Y Rosa sonrió tímidamente: parece un buen hombre.
Fue un pequeño paso. Pero renovó la esperanza en Javier. Sin embargo, la alegría duró poco. Pablo, influenciado por el grupo, confrontó a Manuel. Javier no es un monstruo. Papá, ¿es tu hijo? Manuel explotó, acusándolo de traición. En la discusión, reveló un secreto familiar: un tío lejano había sido gay y se suicidó por el rechazo. Algo que Manuel siempre ocultó. No quiero que pase lo mismo, admitió entre lágrimas. Pablo vio la vulnerabilidad de su padre por primera vez. Decidieron asistir juntos a una sesión de terapia familiar. Sin Javier aún. Manuel resistía. Pero la enfermedad lo hacía reflexionar sobre la mortalidad. ¿De qué sirve el orgullo si pierdo a mis hijos?, pensó. Mientras, Javier enfrentaba un dilema laboral. Su jefe, al enterarse de su orientación, lo relegó a proyectos menores, citando falta de enfoque. Javier sabía que era discriminación, pero probarlo era difícil. Consultó a un abogado amigo de Carlos, quien le aconsejó demandar. Es tu derecho, pero costará emocionalmente, advirtió. Javier dudaba. ¿Más conflictos? Carlos lo apoyaba: lucha por lo que mereces. Finalmente, presentó la queja interna, desatando rumores en la oficina. Un compañero lo confrontó: no traigas tu vida personal al trabajo. Javier respondió con calma: mi vida es quien soy. La familia se reunió sin Javier para discutir. Rosa defendía la reconciliación. Pablo empujaba por aceptación. Y Manuel, debilitado, escuchaba. Quizá Dios nos pone pruebas para aprender, murmuró. Acordaron invitar a Javier a una cena neutral. Pero sin Carlos aún. Pablo se lo comunicó: es un comienzo. Javier aceptó, nervioso. La noche llegó, sentados en la mesa. El silencio inicial dio paso a conversaciones tensas. Manuel evitó el tema, hablando de fútbol y el pueblo. Javier sintió la frialdad, pero notó el esfuerzo de su madre. Al final, Manuel dijo: no lo entiendo. Pero eres mi sangre. Fue ambiguo, pero un progreso. Pero la paz era frágil. Días después, un vecino del pueblo llamó a Manuel, burlándose del hijo maricón. Manuel, en un arrebato de defensa, colgó y por primera vez cuestionó sus creencias. Pablo, animado, invitó a Javier y Carlos a un café. Carlos, cauteloso, aceptó. La reunión fue incómoda. Manuel no miró a Carlos, pero Pablo preguntó sobre su trabajo. Rosa ofreció dulces, un gesto de cariño. Javier vio grietas en la armadura familiar, pero sabía que el camino era largo. Internamente, luchaba con el resentimiento. ¿Por qué tenía que mendigar aceptación? Carlos le recordaba: el cambio viene con tiempo y exposición. Javier ganó la disputa laboral, la empresa lo reinstaló y ofreció una disculpa. Fue una victoria pequeña, pero le dio fuerza. Compartió la noticia con su familia por mensaje, recibiendo un felicidades de Pablo y silencio de los demás. La sociedad alrededor cambiaba lentamente. En Madrid, el orgullo se acercaba. Y Javier consideró marchar con Carlos. Pero el miedo persistía.
El orgullo gay en Madrid se convirtió en un punto de inflexión. Javier y Carlos decidieron asistir juntos. No como espectadores, sino como participantes. Vestidos con camisetas arcoíris, caminaron por la Gran Vía entre multitudes alegres. Javier sentía una mezcla de euforia y terror, ¿y si alguien de la familia los veía en las noticias? Carlos lo tomó de la mano, esto es libertad. ¿Javi? En medio del desfile, Javier vio a un padre con su hijo gay, abrazados. Y las lágrimas brotaron. Quiero eso algún día, pensó. De vuelta a casa. Un mensaje de Pablo lo sorprendió, vi fotos del orgullo. ¿Estabais allí? Javier confirmó, temiendo rechazo. Pablo respondió, me alegro por ti. Era un cambio sutil, pero significativo. Pablo había estado leyendo libros sobre diversidad sexual, influenciado por el grupo de apoyo. Confrontó a Manuel nuevamente, Javier no cambia quién es por nosotros. Manuel, recuperándose de su enfermedad, admitió, tengo miedo de lo que no conozco. Pablo sugirió invitar a Carlos a casa. Rosa apoyó la idea. Y Manuel, a regañadientes, accedió. La cena fue un campo minado. Carlos llegó con una botella de vino, intentando ser amable. Manuel lo saludó con un apretón frío. Rosa con un abrazo tímido. Y Pablo con entusiasmo. La conversación fluyó sobre temas neutrales, historia. ¿Qué Carlos enseñaba? Interesó a Manuel. Pero cuando Javier mencionó su relación, la tensión subió. Manuel preguntó, ¿por qué no puede ser normal? Carlos respondió con calma, esto es normal para nosotros. Manuel se levantó. Pero Rosa lo detuvo, escucha. Por favor. Javier compartió su dolor, años de ocultamiento. El miedo al rechazo. Manuel escuchó. Y por primera vez, vio el sufrimiento de su hijo. No sabía que dolía tanto, murmuró. La noche terminó sin resolución, pero con promesas de más charlas. Javier sentía un torbellino interno. ¿Era esto aceptación o piedad? En terapia, exploró sus emociones, resentimiento hacia su padre por el condicionamiento religioso. Culpa por no haber salido antes. Carlos lo ayudaba a procesar, estar reconstruyendo. No rompiendo. Pero un incidente laboral lo sacudió, un cliente rechazó trabajar con él por su orientación, citando valores tradicionales. La empresa lo respaldó. Pero Javier cuestionó su carrera. ¿Vale la pena? Se preguntaba. Carlos sugirió un cambio, quizás enseñar o activismo. Javier consideró unirse a una ONG LGTB. En la familia, el progreso era irregular. Manuel asistió a una misa donde el sacerdote habló de inclusión, plantando semillas de duda en sus creencias. Rosa leía artículos sobre padres de hijos gay, compartiéndolos con Manuel. Pablo. El puente. Organizaba salidas, un paseo con Javier. Una cerveza con Carlos. Lentamente, Manuel empezó a hacer preguntas, ¿cómo os conocisteis? Javier respondía honestamente, humanizando su relación. Un día, Manuel confesó, tu tío se mató por esto. No quiero perderte. Fue una revelación que unió a la familia en el duelo compartido. Pero la sociedad golpeaba duro.
Un amigo de Pablo del pueblo difundió rumores, causando que vecinos llamaran a Rosa con insultos. Ella defendió a Javier: es mi hijo. Y lo amo. Manuel, enfurecido, cortó lazos con esos amigos. Fue un punto de quiebre. Manuel decidió educarse, asistiendo a una charla sobre LGTB en una parroquia progresista. Allí oyó testimonios que resonaban con su historia. El amor de Dios es incondicional, dijo el ponente. Manuel volvió cambiado, pidiendo perdón a Javier en una llamada: fui un tonto. Javier lloró de alivio, pero mantuvo cautela. Carlos y Javier planearon un viaje a Barcelona para desconectar. Allí, en la ciudad natal de Carlos, Javier vio una familia abierta, padres que abrazaban su relación. Esto podría ser nosotros, dijo Carlos. Javier anhelaba eso, pero sabía que su familia necesitaba tiempo. De vuelta, organizaron una barbacoa familiar. Manuel cocinó. Rosa charló con Carlos sobre recetas. Pablo bromeó inofensivamente. Por primera vez, Javier se sintió incluido con su pareja. Pero en privado, Manuel admitió luchas: aún no lo acepto del todo, pero lo intento. Javier apreció la honestidad. Un conflicto ético surgió cuando Pablo reveló que tenía un amigo gay en apuros. ¿Puedo mandarlo contigo?, preguntó. Javier ayudó, guiando al joven. Esto fortaleció el lazo con Pablo, quien ahora defendía la causa. Pero Manuel enfrentó un dilema: un compañero de trabajo homófobo lo presionó a unirse a chistes. Manuel se negó: mi hijo es gay. Y estoy orgulloso de él. Fue una declaración que lo liberó. Javier, empoderado, habló en un evento LGTB sobre su experiencia. Su familia asistió en secreto, viendo su fuerza. Rosa aplaudió. Pablo vitoreó. Manuel observó en silencio. Después, Manuel abrazó a Javier: eres valiente. Era el comienzo de la sanación. Pero Javier sabía que los prejuicios sociales persistían: en el metro, miradas de desaprobación; en el trabajo, barreras sutiles. La lucha continuaba. Con el tiempo, la familia se unió más. Manuel invitó a Carlos a un partido de fútbol. Un gesto simbólico de aceptación. Sentados en el estadio, hablaron de todo menos del tema. Pero el silencio era cómodo. Rosa cocinaba para ellos los domingos, incluyendo a Carlos en las tradiciones. Pablo se convirtió en aliado, participando en eventos LGTB con Javier. Gracias por abrirme los ojos, le dijo. Javier sentía gratitud. Pero también el costo: años perdidos en el armario. Daños emocionales que aún sanaban. Un alto conflicto surgió cuando un familiar lejano del pueblo visitó y confrontó a Manuel: ¿cómo permites esto en tu casa? Manuel defendió: es mi familia. ¿Y punto? El familiar se fue. Pero el incidente revivió viejas heridas. Javier cuestionó si la aceptación era genuina o forzada. En una sesión familiar con un terapeuta, todos airearon agravios: Javier su resentimiento, Manuel su miedo al cambio, Rosa su culpa por no actuar antes, Pablo su confusión inicial. El terapeuta guió: la reconciliación es un proceso, no un evento. Salieron más unidos, con herramientas para comunicarse.
Javier y Carlos consideraron casarse. Pero Javier dudaba por la familia. «Quiero que estén allí», dijo. Carlos entendía: «Cuando estés listo». Discutieron adopción, soñando con un futuro. Pero la sociedad española, aunque avanzada, aún tenía brechas. Leyes protegen, pero corazones tardan en cambiar. Javier se involucró en activismo, hablando en escuelas sobre tolerancia. Un día, un estudiante le dijo: «Gracias. Me ayudaste a salir». Javier vio el impacto de su dolor transformado en bien. Manuel, en su transformación, se unió a un grupo de padres LGTB. Compartió su historia, del rechazo al amor. «Perdí meses preciosos por prejuicios», admitió. Inspiró a otros. Rosa, orgullosa, colgó una foto de Javier y Carlos en la sala. Pablo presentó a su novia, quien apoyaba la causa, cerrando el círculo. Pero no todo era perfecto. Javier enfrentó una crisis personal. Un antiguo amor del armario reapareció, tentándolo con recuerdos de secreto. Rechazó, reafirmando su compromiso con Carlos. «Elegí la verdad», pensó. La familia celebró el aniversario de la reconciliación con una cena. Manuel propuso un brindis, por la familia, tal como es. Javier sintió paz, pero reflexionó sobre el precio: aislamiento inicial, batallas emocionales, pérdidas laborales. Al final, Javier miró atrás. Su decisión de salir del armario fue un terremoto, pero reconstruyó algo más fuerte. Carlos lo besó: valió la pena. La sociedad evolucionaba, pero el cambio personal era el verdadero triunfo. Fue correcto que Javier priorizara su honestidad personal sobre la estabilidad familiar. ¿O debería haber esperado a un momento menos vulnerable para revelar su secreto?